En los episodios anteriores vimos cómo escribir la ley de Coulomb en su forma vectorial para dos cargas eléctricas Q1 y Q2 que están colocadas en las posiciones descritas por los vectores x1 y x2 respectivamente, respecto a un sistema de coordenadas fijo en el espacio. Vimos cuáles son las dos expresiones para la fuerza que siente cada una de las cargas debido a la otra. Para la fuerza que siente la carga Q1 debido a la carga Q2, la forma vectorial de la ley de Coulomb es esta de acá arriba. Y para la fuerza que siente la carga Q2 debido a la carga Q1, la forma vectorial es esta otra que está acá abajo. En cada una de estas dos expresiones podemos separar matemáticamente la carga que siente la fuerza de los demás factores que aparecen en cada ecuación. Así, cada expresión la podemos separar de esta manera. Observa cada uno de los paréntesis cuadrados que aparecen en cada bloque. Estos paréntesis cuadrados definen matemáticamente una nueva cantidad física, conocida como campo eléctrico. El caso de arriba define el campo eléctrico producido por la carga Q2, evaluado en el punto x1. Y se dice que Q2 es la que produce o genera este campo. Observa que en este campo eléctrico no aparece la carga Q1, por lo que este campo no tiene nada que ver con la carga Q1 que siente la fuerza eléctrica. Aquí el campo eléctrico es simplemente el efecto que produce la carga Q2 en el lugar descrito por el vector x1, esté o no esté presente la carga Q1. Algo similar se obtiene en el caso de abajo, solo que para la otra carga. Aquí tenemos el campo eléctrico producido por la carga Q1 evaluado en el punto x2. Y para este caso, se dice que Q1 es el que produce o genera el campo. En este segundo caso, ahora no aparece la carga Q2, por lo que este campo no tiene nada que ver con la carga Q2 que siente la fuerza. Aquí el campo es simplemente el efecto que produce la carga Q1 en el punto en el espacio descrito por el vector x2, esté o no esté presente la carga Q2. Sustituyendo estos dos campos diferentes en sus respectivas fórmulas para las fuerzas, obtenemos lo siguiente. Ambas ecuaciones resultantes nos dicen que la fuerza que siente una de las cargas es igual al producto de dicha carga multiplicada por el campo producido por la otra carga. Y escucha bien. En este producto, el campo eléctrico es el producido por la otra carga y no el campo producido por la carga que siente la fuerza. En otras palabras, el índice del campo eléctrico y el índice de la carga que siente la fuerza deben ser índices diferentes. Observa que estos dos índices son los que aparecen en cada fuerza. Estos dos índices deben ser diferentes en cada lado de la ecuación,
tanto en la fuerza del bloque de arriba como en la fuerza del bloque de abajo. Y ahora, pon mucha atención. En ambos bloques, estos dos índices sí deben ser iguales, pues el campo eléctrico en cada caso se evalúa en el punto en donde está colocada la carga que siente la fuerza. Veamos esto último con más detalle, pues es la clave para entender bien el concepto físico de campo eléctrico. Analicemos solamente el bloque de arriba, en donde aparece la fuerza que siente la carga Q1. El análisis para la fuerza que siente Q2 es muy similar, por lo que lo ignoraremos por el momento. Como ya lo indicamos hace un momento, en la fórmula para el campo eléctrico no aparece la carga Q1. También indicamos que esta función vectorial de argumento vectorial se evalúa en el punto en donde está situada la carga Q1, esté o no esté presente. Por lo tanto, para el campo eléctrico no es necesario que pongamos la carga Q1, por lo que podemos quitarla del dibujo. Sin embargo, la fórmula nos dice que debemos indicar el vector de posición x1 en donde se evalúa el campo vectorial matemático. Y ahora, pon más atención. Esta fórmula nos dice que el vector del campo eléctrico producido por la carga Q2 se encuentra en la dirección en donde se encuentra el vector diferencia x1 menos x2. El vector diferencia x1 menos x2 es este que aparece en tu pantalla. Por lo tanto, el vector de campo eléctrico se encontrará en esta dirección que aparece como línea punteada. El sentido del vector de campo eléctrico dependerá únicamente del signo de la carga Q2 que genera el campo, ya que la constante K es una cantidad positiva. Si la carga Q2 que genera el campo eléctrico es positiva, el vector del campo eléctrico apuntará en el mismo sentido que apunta el vector diferencia x1 menos x2. Y si la carga Q2 es negativa, el vector de campo eléctrico apuntará en sentido contrario al vector diferencia x1 menos x2. Observa que en ambos casos, el sentido del campo eléctrico ya no depende del producto de las dos cargas, como sucedía en el caso de la fuerza eléctrica que vimos en los videos pasados, pues ahora solamente tenemos una sola carga, la que genera el campo. Esta es una de las diferencias fundamentales entre fuerza y campo. Para determinar la fuerza eléctrica, se necesita a fuerza dos cargas eléctricas, la carga eléctrica Q2 que genera el campo eléctrico y la carga eléctrica Q1 que siente la fuerza eléctrica. Pero para determinar el campo eléctrico, solo se necesita una carga eléctrica, aquella que genera el campo. Recuerda que una fuerza se define como la medida de interacción entre dos cuerpos. Y repito esta última parte, entre dos cuerpos.
Para poder cuantificar una fuerza, es forzoso que se tengan dos cuerpos. No tiene sentido tener un solo cuerpo para determinar una fuerza. Se deben tener necesariamente dos cuerpos para determinar una fuerza. ¿Y qué pasa si solamente tuviéramos un solo cuerpo? Podríamos definir algo equivalente, pero en donde solo tengamos un solo cuerpo. Esta pregunta es precisamente lo que motiva a definir el concepto físico de campo y de ver el efecto potencial que pudiera tener un cuerpo para cuando se añada en el futuro un segundo cuerpo, pero que por el momento solo se cuente con un solo cuerpo. Esta parte resulta confusa al principio, pero si repites este video varias veces, podrás entender mejor mis palabras. Campo eléctrico se define como una manera de compensar o remediar la necesidad de definir una fuerza eléctrica, pero cuando se tiene la penosa limitación de tener una sola carga eléctrica. En este caso, solo la carga Q2. Y hasta que no contemos con una segunda carga, no podremos hablar de fuerza. Y lo que nos queda por el momento es solo algo a medias, por así decirlo. Eso que quedó a medias es lo que se le llama campo eléctrico. Un campo eléctrico es una fuerza a medias, pero definitivamente no es una fuerza. Esta idea de tener cosas a medias te ayudará a entender también las definiciones de campo gravitacional y de campo magnético, pero eso lo veremos en otros videos. Suscríbete al canal para que no te pierdas esos episodios. Y ahora sigue poniendo atención, pues todavía hay más cosas de campo eléctrico que quiero mostrarte. Observa que en la definición del campo eléctrico producido por la carga Q2 aparecen dos vectores de posición, el vector x1 y el vector x2. Dejemos fijo al vector x2, el cual es el vector de posición de la carga Q2 que genera el campo eléctrico. Esto significa que queremos que la carga Q2 se encuentre en reposo. A esta situación particular se le conoce como el caso estático, por lo que los campos generados por cargas eléctricas que se encuentran en reposo se les conoce como campos electrostáticos. De aquí en adelante, y en todos los videos de esta segunda temporada del canal Matrix, solo consideraremos el caso electrostático. Por lo tanto, los campos eléctricos que estudiaremos de aquí en adelante solo dependerán del vector de posición x1 únicamente, mientras que el vector x2 lo usaremos como un parámetro fijo. A este vector x1 se le denomina el punto de observación, es decir, el lugar en donde se observa el campo eléctrico. Este vector x1 puede cambiarse barriendo todos los puntos del espacio. Tenemos entonces que el campo eléctrico se describe mediante una función vectorial de argumento vectorial, en donde el argumento de esta función es el vector de posición, el de color verde.
En otras palabras, el campo eléctrico como cantidad física se describe matemáticamente por un campo vectorial matemático. Para cada vector de posición en color verde, se tendrá uno y solo un valor de campo eléctrico. Y el vector de campo eléctrico tendrá la misma dirección del vector diferencia x1 menos x2, pero su sentido dependerá del signo de la carga Q2. Observa el juego de palabras entre el campo físico y el campo matemático. Y si ahora colocamos una carga eléctrica Q1 en el punto de observación, esta carga sentirá una fuerza eléctrica debido a la presencia del campo eléctrico en este punto de observación. Dicha fuerza eléctrica estará dada como el producto de la carga eléctrica Q1 multiplicada por el valor del campo eléctrico evaluado en el punto en donde se encuentra la carga Q1. La dirección del vector de la fuerza que siente la carga Q1 estará en la misma dirección del vector del campo eléctrico. Y estos dos vectores tendrán el mismo sentido solamente cuando la carga Q1 sea positiva. Si la carga Q1 es negativa, los vectores de fuerza y de campo eléctrico serán antiparalelos. Y esta es la otra diferencia entre campo eléctrico y fuerza eléctrica. Para el caso de la fuerza, el sentido del vector de la fuerza entre dos cargas depende del signo del producto de las dos cargas Q1 y Q2. Pero para el caso del campo eléctrico, el sentido del vector del campo solo depende del signo de la carga Q2 que genera dicho campo, pues aquí no aparece la carga Q1. Te vuelvo a recordar que para el caso de campo no se debe incluir a la carga Q1. Y para que te quede aún más claro el concepto de campo eléctrico, aquí te va un par de definiciones importantes. Cuando se tienen dos cargas eléctricas, a la carga que siente la fuerza se le denomina la carga de prueba, mientras que a la carga que genera el campo eléctrico se le llama la carga fuente. Así, para el concepto de fuerza eléctrica necesitamos una carga fuente y una carga de prueba. Mientras que para el concepto de campo eléctrico solo necesitamos la carga fuente. Estos dos conceptos de carga de prueba y de carga fuente se entienden aún mejor cuando se utiliza la matemática de la notación vectorial que vimos al inicio del video. Usemos nuevamente los dos bloques que teníamos inicialmente. Recordemos que el bloque superior es para la fuerza que siente la carga Q1 debido a la carga Q2, mientras que el bloque inferior es para el caso recíproco, para la fuerza que siente la carga Q2 debido a la carga Q1. Para los subíndices que aparecen en las fuerzas de cada bloque, el primer índice indica cuál de las dos cargas es la carga de prueba, es decir, la carga que siente la fuerza, mientras que el segundo índice indica la carga fuente, es decir,
la carga que genera el campo eléctrico. Así, la ley de Coulomb para la fuerza eléctrica entre dos cargas es el producto de una carga de prueba multiplicada por el campo eléctrico producido por la carga fuente. He ahí la belleza de la ley de Coulomb cuando es expresada en términos de campos eléctricos físicos, y no en términos de dos cargas. Y otra cosa más. Estas dos cargas, la carga de prueba y la carga fuente, no pueden referirse a una misma carga. Es decir, estos dos índices no pueden ser iguales por ningún motivo. Si la carga fuente y la carga de prueba fueran la misma carga, entonces las consecuencias serían catastróficas. Bueno, por así decirlo. Desde el punto de vista de la física, una carga que es considerada como carga fuente no puede ser considerada al mismo tiempo como una carga de prueba. Y viceversa, una carga que es considerada como carga de prueba no puede ser considerada al mismo tiempo como una carga fuente. Físicamente, no tiene sentido querer describir la fuerza que siente una carga por el efecto de sí misma, un efecto al que se le podría llamar autofuerza. Y en términos de campo, sería tratar de describir el efecto sobre una carga eléctrica debido al campo eléctrico producido por ella misma. Si esto fuera posible, habríamos encontrado el secreto para mover cosas que se empujan a sí mismas, como por ejemplo el poder volar jalándonos a nosotros mismos. Físicamente, no tiene sentido empujarse o jalarse a uno mismo. Y matemáticamente, la cosa sí sería catastrófica. Si una única carga es considerada como carga fuente y como carga de prueba simultáneamente, entonces los vectores de posición x1 y x2 que describen a una misma carga serían iguales. Matemáticamente, si sustituimos x1 igual a x2, obtendríamos entonces división por cero. Matemáticamente, está prohibido hacer la división por cero. Y aunque uno siempre evita cosas que no tienen sentido físicamente, el asunto siempre puede resolverse de manera matemática, con lo que se conoce como el estudio de singularidades, valor principal de integrales, límites, etc. Es decir, matemáticamente hablando, uno siempre puede hallar la manera de conseguir algo, pero físicamente no. Pero eso lo veremos en otros videos. Suscríbete al canal para que estés al tanto. En el siguiente episodio de esta serie, veremos la forma vectorial formal y elegante para el campo eléctrico producido por distribuciones de carga en lugar del producido por una sola carga, como lo vimos en el día de hoy. Soy el Dr. García y este es el curso de Teoría Electromagnética.